Estoy en Monte Sion y estaba pensando y meditando en todo lo que estamos viviendo y estamos pasando hoy a raíz de esta pandemia que infelizmente nos ha quitado amigos, familiares, personas que amábamos mucho. Y hoy justamente escuché una información, una noticia en realidad recibimos de una de nuestras líderes, una guerrera de intercesión, que de un momento a otro inesperadamente se contagió con el COVID y infelizmente no pudo resistir y falleció. Sabemos que está en el cielo, está en el Señor por todo lo que ella hizo. Y sabemos que hay muchos siervos y amigos que partieron de esta manera, a raíz de esta pandemia, están en el Señor y están con el Señor. Pero uno piensa y medita en todo lo que ha sucedido y está sucediendo, porque ustedes saben que hay muchos hospitales que han entrado en colapso, especialmente aquí en Brasil, donde nosotros vivimos, en São Paulo. No hay lechos, no hay lugar, no hay vaga para pacientes que precisan urgentemente una atención más estricta y no hay lugar para ellos. Las unidades de terapia intensiva o UTIs, como se llama aquí, no tiene espacio. Hay más de 6,000 personas esperando un lugar y por si fuera poco, para que esas personas o una de esas personas ocupe un lugar, un espacio en ese hospital donde no hay, ¿qué tiene que pasar? ¿Que muera uno o que se sane alguno y salga y dé lugar al que precisa? No sabemos qué respuesta dar ante esa situación, pero una cosa sí sabemos, que muchos de ellos están falleciendo, muchos de ellos están muriendo. Pero mientras yo meditaba en esta hermana líder que partió y amigos que partieron, personas que conocí, pastores y siervos que partieron, viene una pregunta que viene a mi corazón. ¿Estaban preparados para ese momento? Hay un pasaje en la Biblia que habla, y está en Mateo capítulo 24, verso 44, donde en el contexto nos habla acerca de la venida del Señor. Nos da ejemplo que Él va a venir así como en los días de Noé, como en los días de Lot, cuando la gente esté viviendo de la manera que vivían en esa época. Y hay otros ejemplos que el Señor puso para su venida, pero en ese versículo dice, estén preparados, porque no saben el día ni la hora en el momento que el Hijo va a volver. Estén preparados. Y hay otra traducción para este mismo versículo, donde Jesús dijo, del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, dijo el Señor, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Vendré cuando menos lo esperen. Estén atentos, preparados, estén preparados. Si bien estos pasajes tienen que ver con la segunda venida de Jesucristo o con el día del arrebatamiento, el Señor un día me habló y me hizo meditar esto. Sabemos que la venida del Señor tiene un tiempo, una hora marcada ya por Dios. Jesús mismo lo dijo, que a su venida nadie sabía, ni los ángeles de su Padre, sino solamente Dios. Ni la hora ni el día nadie lo sabe, solo mi Padre, dijo el Señor. Entonces eso significa que Jesús tiene una hora, un tiempo marcado para volver aquí a la tierra y volver por su iglesia. Pero una cosa debemos meditar, así como hay un tiempo, un día, una hora marcada para el día del arrebatamiento, créame que hay un día y un tiempo marcado también por Dios para llevarnos a su presencia, a sus hijos. Puede que para muchos sea extraño lo que voy a decir, pero muchos de nuestros amigos, consiervos, hermanos en la fe, que amaron a Cristo y esperaron tal como la palabra dice, obedeciendo a Dios, porque Jesús pone un ejemplo después de este versículo acerca de su amo, de un amo que partió lejos y dejó encargo a sus hijos, le dejó órdenes a sus sirvientes para que ellos sirvan y hagan conforme Él les ordenó. Y sabemos que en la iglesia hay pastores y hermanos que hicieron lo mismo y que están otros haciendo lo mismo. Y ahí dice, qué bueno va a ser que el amo cuando regrese a casa los encuentre haciendo así, sirviendo y obedeciendo las órdenes del amo. Jesús nos ha dejado en la palabra muchas enseñanzas y Dios, cuando vino en el tiempo y la hora marcada para recoger a sus hijos, incluso a través de esta pandemia, yo sé que muchos de ellos fueron encontrados por el Señor. Cuando vinieron para pedir su alma, su espíritu y llevárselos a su reino, nos encontraron obedeciendo sus enseñanzas y sirviendo como Él esperaba que se lo hiciera mientras estamos aquí en la tierra, porque la iglesia, los siervos,
Estamos aquí en la tierra y estamos no apenas para poblar simplemente así por así, sino estamos llamados con un propósito y una misión. Cabe en nosotros responder ese llamado y esa orden que el Señor nos dio de predicar su evangelio, y no solo eso, sino ser luz a las naciones, que todos vean en nosotros las buenas obras, que podamos reflejar el carácter de Cristo y mostrar lo que Él es en nosotros. No solo lo que es para nosotros, sino lo que es en nosotros, y en nosotros reflejar al mundo lo que el mundo desea ver de Dios a través de su iglesia, a través de nosotros. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para el retorno de Cristo? Muchos, le voy a decir, hemos perdido la fe. Ya no se habla del regreso de Jesús. Y si no estamos preparados para ese día maravilloso y glorioso del retorno de nuestro Rey, la pregunta es, ¿estaremos preparados para el día y la hora marcada por nuestro Señor, cuando tengamos que cerrar nuestros ojos naturales en esta tierra y abrirlas en el cielo? En otras palabras, para que me entienda mejor, ¿será que tú estás preparado? ¿Estaremos preparados para el momento de nuestra muerte? Porque cuando llegue ese tiempo, ese día, que no sabemos cuándo es, pero es la hora y el tiempo marcado por Dios para llevarnos a su presencia, debemos estar preparados. Por eso meditaba en este lugar y me preguntaba, esta hermana, esta líder y tantos otros siervos que conocí, hermanos en la fe, ¿estarían preparados? Y esa pregunta es para nosotros como hijos de Dios que somos. Ahora, hagamos esta pregunta a quienes no conocen al Señor. ¿Será que están preparados para morir? Nadie está preparado, nadie espera morir. Es más, nadie desea morir. Jesús dijo un día, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde va a quedar el inicuo, el pecador, el impío? ¿Dónde va a quedar él? Es para meditar todo lo que estamos viviendo y estamos pasando. Y nosotros como iglesia no podemos quedarnos así, simplemente en pensar, en mirar las informaciones, las noticias, lo que estamos presenciando hoy, viviendo hoy, de todo lo que está pasando en el mundo como pandemia. No, yo creo que es hora de que debemos tomar una actitud. Y creo que es el tiempo de nosotros como iglesia, no solo quedarnos en la meditación, en el pensar, o peor en el miedo, en el temor, sino creo que como iglesia lo que debemos hacer hoy más que nunca, estar preparados para el momento del encuentro con nuestro Dios, pero haciendo lo que Él espera de nosotros, obedeciendo sus órdenes, sus enseñanzas que están registrados en la palabra de Dios y sirviéndole. Y la manera de servir en este momento, y eso es el motivo y la razón de este mensaje, es para que nos levantemos de una vez, es para que despertemos de aquel letargo, de aquel sueño espiritual, y no seamos indiferentes a todo lo que está pasando en este momento en el mundo, sino nos levantemos en el poder y la autoridad que Cristo nos ha dado, para que en ese poder y en esa autoridad podamos mover el cielo, hermano. Podamos mover la mano de Dios, podamos mover el poder de Dios, primero para salvación de aquellas vidas que se están perdiendo y están muriendo sin Cristo. Por lo menos queda el consuelo en nosotros de saber que nuestros pastores, amigos que están partiendo, hermanos en la fe que están partiendo al cielo, están con Él. Queda ese consuelo, esa alegría de saber que están en el seno, en el regazo, en el abrazo del Padre. Pero ¿qué de aquellos que no conocen a Cristo? ¿Qué de aquellos que en este momento no tienen la oportunidad de escuchar un mensaje y están en una UTI, están en un hospital? ¿Necesitamos ver eso, hermano? No. Necesitamos hoy a todo el mundo, aún aquel que goza de salud. Necesitamos hablarles porque el contagio está en cualquier lugar, y aquel que goza de salud, que no tiene ningún problema, al contagiarse puede morir y no está preparado. Ricos ya han muerto, gente importante, gente famosa, gente de cine, gente de televisión, gente deportista, ha muerto, hermanos, y muchos de ellos no estaban preparados. Como iglesia necesitamos estar preparados, pero necesitamos estar preparados no en una actitud pasiva, hermano, sino una actitud activa. Activa en el sentido de obedecer lo que el Señor nos dio como orden hacer. No dejemos de predicar el evangelio. Parémonos como atalayas, hermano, exhortando a aquel que está viviendo una tibieza espiritual, trayendo al camino correcto de aquel que se ha desviado, y hablando del evangelio del reino. Aún aquel que odia el evangelio, aún aquel que no quiere oír, necesitamos hablarles del Señor. En ellos está la decisión de hacer caso o no, pero en nosotros está el hablarles del Señor. En nosotros está el orar por ellos. En nosotros está el presentarles el evangelio de Cristo. Un evangelio de amor, un evangelio de perdón, un evangelio de misericordia, pero un evangelio de poder.
y debemos orar. No tengamos miedo de orar, respetando la voluntad y los designios del Padre, pero en la autoridad que nos ha dado. No dejemos de orar por los enfermos, por los contagiados. No dejemos de creer que Dios aún en su misericordia puede sanar. No dejemos de hacerlo. Hay pueblo que se está resignando lastimosamente y está dejando pasar esto. Hoy estamos pagando las consecuencias del relajo que tuvimos y no nos importó. Hoy la sociedad está pagando las consecuencias aquí en Brasil, imagínense otros países, las consecuencias del relajo, las consecuencias de lo que se hizo en Natal, en Año Nuevo, en carnavales, en tantas cosas, los movimientos políticos antes de las elecciones, durante las elecciones, ahora después de las elecciones, no solo en Brasil, en Bolivia, en muchas partes. Aglomeración aquí, las playas llenas. Ahora fíjense, los hospitales ya están llenos, los cementerios ya están llenos. Familiares no están viendo enterrar ni a sus seres queridos. Hoy estamos viviendo lo que nunca nos hubiéramos imaginado vivir. ¿Qué vamos a hacer? Por eso mi llamado a través de esta reflexión: levantémonos en el nombre de Jesucristo. Estemos preparados para el encuentro de nuestro Padre. Pero mientras tengamos vida, mientras podemos hacer esto que estoy haciendo yo, que sea que nuestro Dios, sea que venga en el día del arrebatamiento, sea que decida llevarnos a su presencia, aún usando esta pandemia o cualquier otro medio, que nos encuentre preparados, que nos encuentre sirviéndole, que nos encuentre obedeciendo lo que Él nos enseña por su palabra, que nos encuentre siendo luz, siendo sal, que nos encuentre haciendo lo que a Él le agrada que hagamos, que nos encuentre sirviéndole de todo corazón, amándole como a cualquier cosa que pueda estar y significaba algo para nosotros, pero amémosle mucho más todavía a Él. Mis hermanos, necesitamos levantarnos, necesitamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios.